Ahí comienza, entra el profe. Bienvenido, profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Espero que estén todos muy bien, todas muy bien de salud. Vamos a iniciar nuestro encuentro. En la tarde de hoy tengo pensado tratar de ser preciso y puntual con algunos temas que de repente estuvimos desarrollando y que nos puede servir eso para poder cerrar algunas ideas y tal vez extender también eh, las consideraciones sobre otros tópicos, pero sin tratar de abarcar demasiado, sino tratar de concentrarnos un poco en aquello que estuvimos desarrollando en este tiempo. Entonces, voy a hacer referencia a algunos aspectos de orden normativo que estuvimos hablando en el encuentro anterior. Quisiera también hablar sobre un aspecto que es más bien de su materia, ¿verdad? Que yo me animo simplemente a referirme a eso porque es algo que es objeto de investigación bajo la perspectiva del interés jurídico hoy día, que son los sesgos cognitivos, y que quisiera compartir eso con ustedes. Y otro aspecto que también estaríamos tocando es el referido en concreto a la forma en la que los jueces valoramos el trabajo pericial. Y finalmente, una especie de recapitulación sobre uno de los aspectos más sensibles, que son las preguntas críticas que se pueden formular al tiempo de la declaración del perito. Bien, estuvimos hablando sobre los aspectos normativos, sobre lo que dice el Código Procesal Penal en cuanto a la participación del perito, la forma de realización de la pericia. Estuvimos viendo que el Ministerio Público tiene la facultad de designar a sus propios peritos en la etapa preparatoria. Eso tiene algunas limitaciones. Vimos cuál es el objetivo de esa facultad, que radicaba en realidad en dotarle al investigador, porque el fiscal es el protagonista de la etapa preparatoria, es quien ejerce los mayores poderes, quien realiza el acto más importante, que es la investigación en la etapa preparatoria, dotarle de medios y recursos suficientes para que pueda acceder a información de calidad que le permita orientar su decisión respecto al acto conclusivo que va a realizar. Entonces, esa pericia que él dispone en la etapa preparatoria es a los efectos de nutrirse de información adecuada para decidir si solicita la apertura a juicio vía acusación o algún otro tipo de salida alternativa, que bien puede ser también un sobreseimiento definitivo, que es la denominación que le damos a una suerte de absolución anticipada sin que se realice el juicio. Ahora, ¿qué sucede con esa pericia si una vez que el fiscal ha presentado su acusación, que ya le ha servido
para decidir sobre la acusación. ¿Qué sucede con esa pericia? ¿Se puede producir nuevamente un juicio? Porque el juicio es una instancia diferente. Recordemos que el final de la etapa preparatoria está dado por el acto conclusivo, la acusación, y eso implica ya el inicio de la segunda etapa, una vez presentada la acusación, que es la etapa intermedia. ¿En qué consiste la etapa intermedia? Y originalmente, de acuerdo al diseño de la arquitectura del proceso penal nuestro, la etapa intermedia debería de ser una suerte de filtro. La idea de filtro es algo que elimina las impurezas del agua, por ejemplo. Es algo que deja pasar el líquido limpio y elimina las basuritas, las impurezas. La idea de etapa intermedia originalmente era la de que cumpliese la función de filtro. Entonces el juez, en compañía de aquí las partes, y cuando hablo de partes me refiero a la acusación, fiscalía y a la defensa, en una audiencia regida por el principio de oralidad, de inmediación, discutiesen sobre los actos, aquellos actos irregulares, aquellos actos procesales cuestionables, se discutiesen incidentes, etcétera, de tal manera a que la causa llegase lo mejor estructurada posible a la etapa central del proceso, que es la discusión en el juicio que recibe el nombre de debate. ¿Qué pasa con esta pericia ordenada por el Ministerio Público? Que en la audiencia del juicio no va a tener la misma condición de prueba pericial. ¿Por qué? Porque la ordenó Fiscalía orientada al interés de su propia investigación. No es una pericia en la cual haya tenido poder de decisión la defensa, no se ha realizado por un mecanismo que se llama anticipo jurisdiccional, que ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, eso no implica que no vaya a ser producida en el juicio. Sirve y va a ingresar al juicio, va a ser producida. Ahora, la Corte Suprema, a través de una serie de fallos que permanecen con los mismos argumentos en el tiempo, es decir, crea lo que se llama doctrina judicial, entiende que esa prueba pericial propia de la Fiscalía en la etapa preparatoria puede ingresar al juicio, pero tiene el carácter de una prueba de informes. Y eventualmente, en algunas oportunidades, quizás incluso a pedido de la defensa, se reitere o se realice otra pericia. ¿Por qué? Porque, bueno, la defensa pues puede solicitarlo y con arreglo a las facultades establecidas en el código, pues ofrecerá sus puntos de pericia y ahí nuevamente tendrá participación la fiscalía y quizás se realice bajo control del juez en los casos que se llaman de anticipo jurisdiccional de prueba. Cuando se solicita un anticipo jurisdiccional de prueba en la etapa preparatoria, sí no es el fiscal quien va a designar a los peritos, sino los va a ofrecer, porque es otra modalidad. El anticipo jurisdiccional responde a la idea de los actos irreproducibles. Son actos que no pueden volver a realizarse porque están urgidos, quizás porque se pierda de repente la información como consecuencia del paso del tiempo o porque generalmente el tiempo va a ser fatal para la validez de la información, entonces es algo que tiene que realizarse inmediatamente allí y entonces se recurre a este procedimiento que se denomina anticipo jurisdiccional de prueba. Y el nombre implica que es una prueba que se preconstituye, que ya se fabrica en la etapa preparatoria y que a través de la lectura de un acta va a ser ingresada en la audiencia de juicio. La idea de prueba preconstituida justamente radica en eso, porque técnicamente en el lenguaje del proceso le decimos prueba exclusivamente a los elementos de convicción que se producen en un juicio. En la etapa preparatoria no se puede hablar de prueba, se habla de elementos de convicción, porque únicamente los elementos que son ofrecidos en la intermedia y que son admitidos en el auto de apertura de juicio pueden ser producidos como prueba desde el punto de vista técnico. Entonces, la prueba preconstituida es la que se realiza bajo la forma del anticipo jurisdiccional en la etapa preparatoria. Y frecuentemente obedece a la idea o a la noción de que quizás por el paso del tiempo fatalmente la información se va a perder y por lo tanto hay que realizarla ya estando fresca las cosas.
acudiendo un poco a algo de experiencia, digamos, sucede frecuentemente que en algunos tipos de eventos que resultan bastante anormales, muy llamativos, y en realidad todos los hechos punibles rompen un poco el esquema de la normalidad, ¿verdad? Pero hay algunos eventos que incluso van en contra de lo que, digamos, dice la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una muerte violenta, un homicidio violento realizado por un hijo en contra de sus padres, es algo que va un poco en contra de lo que dispone la naturaleza y el sentido común. Y generalmente eso puede señalar la existencia de un evento de orden psicológico, de algún tipo de patología en la mente de la persona. En el orden jurídico existen algunos mecanismos que están directamente vinculados con ese tipo de eventos. Uno de ellos es el dispuesto, obviamente, en el artículo 23 del Código Penal, con las descripciones que allí realizan sobre grave alteración de la conciencia, etcétera. Pero hay otros dispuestos a lo largo del Código Penal. Uno de ellos, muy significativo, es el que se encuentra en el artículo 105 en el inciso tercero, que habla de excitación emotiva, un concepto que tiene, evidentemente es un concepto de orden psíquico, pero que tiene una trascendencia o relevancia jurídica, y que en caso de verificarse como causa de la conducta una excitación emotiva o un exceso por terror o por confusión u otro motivo relevante, eso tendría como consecuencia una disminución de la sanción posible a ser aplicada. De hecho, el marco penal se establece hasta 5 años de pena privativa de libertad. Frecuentemente, cuando se hace alusión a la excitación emotiva, desde el punto de vista de lo que dice la doctrina, en el ámbito jurídico me refiero, se recurre a un mecanismo que se llama la emoción violenta, que es un mecanismo que afecta, en este caso, la capacidad de la persona no de conocer de repente la cualidad del acto que está realizando, sino de determinar su conducta conforme a ese conocimiento. Es decir, afecta aquello que se conoce como el control sobre los frenos inhibitorios de la conducta. Y cuando esto se presenta, es realmente muy importante que los exámenes psicológicos y psiquiátricos se realicen en el menor tiempo posible desde el evento, porque se entiende que eventualmente muchas huellas o vestigios eh, propiciados por ese mecanismo en el mundo psíquico pueden ir desapareciendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, para solicitar un anticipo jurisdiccional o una pericia psicológica y psiquiátrica, cuando hay sospechas de una emoción violenta o una excitación emotiva, en vísperas del juicio muchas veces ya tiene un valor muy relativo porque han transcurrido 2 o 3 años desde el evento y muchas cosas pudieron haber pasado de aquel momento. Entonces, generalmente no es extraño que ante un evento de esas características que llame la atención por no diría normalidad, pero sí por lo extraordinario y tal vez por lo contrario a lo que implica de repente el sentido común de las relaciones o el exceso de repente en la realización del hecho, frecuentemente, si no es la fiscalía misma, la defensa requeriría una suerte de pericia en esas condiciones. Bien, como tengo 3 aspectos que quisiera tocar, el primero de ellos se refiere al tema de los sesgos cognitivos. Les había mencionado en los encuentros anteriores la importancia que van adquiriendo estos sesgos cognitivos, los estudios en el ámbito de la valoración de la prueba. En el ámbito de la valoración de la prueba. Son cada vez más significativos los estudios y los análisis de este tipo de sucesos, de este tipo de circunstancias, con referencia
a la forma en la que afectan el poder de decisión de los tribunales. Y por ello me animo un poco a tratar este tema y con el perdón del caso para ustedes, ¿verdad? Evidentemente es su materia, no es la mía, pero sin embargo quisiera tocar un poco este tema para a partir de allí puntualizar algunos aspectos que sí son relevantes para la audiencia de juicio y de la declaración suyas también, ¿verdad? Entonces, voy a ser un poco atrevido y voy a referirme a estos aspectos. Bien, la preocupación por los sesgos cognitivos y lo que ocurre en la audiencia de juicio es relativamente reciente. No hace mucho tiempo que se habla de esto. En el ámbito del derecho hay sí algunos estudios interesantes que se van realizando. Hay un autor que trata acerca de la valoración de la prueba, que es un aspecto muy importante de nuestro trabajo, que va examinando un poco la influencia de los heurísticos o los sesgos cognitivos en ese proceso, ¿verdad? También hay bastantes estudios, artículos que se van proyectando en este campo, ¿no? Bien, el movimiento en sí que estudia estos aspectos surge a mediados de los 60 con la denominación de movimiento cognitivo, debido a evidencias contrastadas en estudios empíricos que señalan la existencia de errores en los que incurre el ser humano producidos por la mente al procesar información recibida del exterior y emplearlas en procedimientos de simplificación, de modo a hacer posible la toma de decisiones de manera eficiente. ¿Sí? Es una suerte de esta perspectiva, una suerte de proceso eh, afinado por el imperativo de la supervivencia. En este tipo de procedimientos de simplificación son útiles y necesarios para la vida cotidiana, según lo señalan los estudios, pero eventualmente pueden producir errores y sesgos, sobre todo cuando aparecen en el contexto eh, de una audiencia en donde tienen que tomarse decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿no? Hay un artículo base de esto que es el juicio bajo incertidumbres, heurísticas y sesgos, publicado por Tversky y Kahneman en el 74 en la revista Science. Es uno de los estudios pioneros. Posteriormente, Kahneman gana el Nobel, pero lo hace en el ramo de economía y publica una versión simplificada y para el gran público de sus estudios en la obra Pensar rápido, pensar despacio. En el estudio de referencia, los autores sistematizan las reglas o técnicas heurísticas y las definen como reglas que inconscientemente todo ser humano aplica al procesar la información que recibe del exterior y que permiten reducir las tareas complejas de asignar probabilidad y predecir valores a operaciones de juicio más simples. Básicamente es automático porque en realidad bajo este mecanismo la mente lo que busca es que el sujeto evite el estrés y sistematiza el proceso de decisiones para hacerla mucho más ágil, mucho más rápida, ¿no? Esto aparece en un estudio que es de Muñoz Aranguren del año 2012. Es un estudio específico sobre el área de la audiencia de juicio oral. Son formas de procesar la información que afectan al razonamiento lógico abstracto de manera inconsciente y por lo tanto involuntaria de parte del sujeto. Si el discurso jurídico se caracteriza por su exigencia de razonabilidad, y hoy día hago referencia a la exigencia de razonabilidad porque el juez tiene la obligación de fundamentar sus decisiones. Esto es así por el artículo 256, párrafo segundo de la Constitución, en todas las áreas del derecho, y en concreto en el derecho penal lo es por el mandato del artículo 125 del Código Procesal Penal. Entonces allí adquieren realmente vigor las exigencias de orden lógico, como no contradicción, coherencia, identidad, y también las exigencias de orden retórico. El juez tiene que dar razones y no pueden ser cualquier tipo de razones, tienen que ser las mejores razones.
Si el discurso jurídico se caracteriza por su exigencia de razonabilidad, ¿en qué medida los sesgos cognitivos pueden afectar las decisiones judiciales? Porque si son distorsiones, entonces hacen que las decisiones judiciales se vuelvan arbitrarias. Y al ser arbitrarias, esas decisiones no solamente son impugnables, sino que van a ser factibles de ser anuladas, propicias para la casación, para la nulidad. Numerosos estudios señalan que estos sesgos afectan por igual a toda persona que se encuentra en la situación de tomar una decisión, en una circunstancia de incertidumbre, y obviamente los jueces estamos sometidos a esas condiciones, a esas situaciones. Son mecanismos facilitadores del razonamiento. Y vamos a ver algunos casos o modelos que se analizan en el contexto de la audiencia. En primer término, el sesgo retrospectivo. Se le denomina sesgo retrospectivo. Análisis como un análisis ex post. La tendencia a considerar a partir del conocimiento de las consecuencias de una acción que la misma era previsible desde el principio. Esto responde a una frase muy popular nuestra que dice que cuando ya se rompió la rueda de la carreta, todo el mundo te dice por dónde no debiste haber ido. ¿Sí? Es un sesgo retrospectivo. Partiendo de las consecuencias, es fácil ver que por dónde, qué decisión era mala y cuál era buena y que eso teóricamente era previsible desde el principio. Una vez que el individuo tiene conocimiento del resultado, se provoca un cambio de la perspectiva en el sujeto, de manera que el resultado le parece inevitable. Este es un sesgo muy fuerte en el análisis jurídico porque nosotros observamos la producción de la prueba, el desarrollo de la conducta, sobre todo en hechos de carácter culposo y muchas veces tenemos la tendencia o tenemos la tentación de aplicar el sesgo retrospectivo, lo cual evidentemente distorsiona nuestra decisión. El sujeto proyecta automáticamente su nuevo conocimiento hacia el pasado, no siendo consciente ni capaz de reconocer la influencia de este proceso, que este proceso ha tenido en su juicio sobre lo acontecido. El sesgo de confirmación, que es un segundo sesgo muy fuerte en la audiencia de juicio, es un proceso que consiste en la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que de forma inconsciente busca y sobrevalora las pruebas y los argumentos que confirman su propia posición inicial e ignora y no valora las pruebas y argumentos que no respaldan la misma. Es un sesgo muy fuerte en realidad en todo proceso de investigación también, no solamente el proceso de investigación, llámese en el ámbito penal, sino en el científico también. Por ello, la ciencia tiene su parsimonia, es decir, el conjunto de requerimientos para la validez del proceso investigativo. Eso se traslada en la audiencia de juicio en el sentido de que para evitar justamente este sesgo es que los jueces tenemos que escuchar lo que se denominan los alegatos de apertura. Le damos la oportunidad a ambas partes de que realicen una explicación sobre su caso. Cuando una de las partes no realiza ese alegato, y en realidad la única que puede no realizar ese alegato de apertura es la defensa, y a veces recurren a la estrategia de no hacerlo, en realidad eso puede ser contraproducente desde el punto de vista del recorrido, de la reconstrucción de los hechos en la mente del juez, porque vamos a tener que emplear el relato brindado por una sola de las partes, que es interesado, que es la acusación, a los efectos de ir valorando posteriormente las pruebas, ¿no? Es una tendencia irracional a buscar, interpretar o recordar información de una manera tal que confirme alguna de nuestras concepciones iniciales o hipótesis. El legislador ha procurado evitar justamente este sesgo al separar las funciones de acusar y de juzgar en el proceso acusatorio como el nuestro. Esto lo recalco porque en realidad hasta el año 2000 rigió un proceso penal bastante diferente al acusatorio, que era el inquisitivo, y en el mismo había un superfuncionario que era el juez, que confundía en sus actividades la función de acusar, juzgar y a veces la de defender también. Obviamente era incapaz de reconocer la posibilidad de estos sesgos. El sesgo de grupo, que puede afectar bastante, sobre todo cuando se trata de valorar lo que dice una persona perteneciente, ya sea a un grupo étnico, a un grupo laboral o a un gremio, ¿sí? Provoca el error de valorar de forma injustificadamente homogénea las actitudes, actos y opiniones de las personas que pertenecen al mismo grupo, y por la sola razón de pertenencia a ese grupo.
estos prejuicios pueden ser tanto positivos como negativos y pueden darse por la pertenencia o no del propio sujeto a uno de esos grupos. Una forma común del sesgo de grupo que me di cuenta es el que se refiere, aquí ya en los centros urbanos no es tanto, ¿verdad? Pero convengamos que hay todavía lugares, hay todavía ciudades pequeñas en donde, por ejemplo, el cura o el médico del lugar tienen una posición preeminente o históricamente siempre lo has tenido. Entonces la gente te dice Pa'i Mauñe'e o doctor Majeí. Entonces es un sesgo en este caso positivo. Hace que la gente no ejerza pensamiento crítico a partir de lo que dicen estos profesionales por provenir justamente de ese grupo, ¿no? En alguna medida esto se da también con otros tipos de grupos, no solamente profesionales. En el contexto del juicio es común tratar de desacreditarle a un testigo porque proviene de un grupo que se considera marginal, como por ejemplo los trabajadores sexuales, ¿sí? Porque se mezcla el descrédito social de esa actividad con la actividad marginal y eso se presenta como una causal de pérdida de la credibilidad, lo cual es solamente factible si no se ejerce un pensamiento crítico, en el sentido de que justamente tienen que analizarse conforme a la lógica, al sentido común, a la experiencia, todo lo que dice cada testigo. El sesgo de grupo puede ingresar inadvertidamente por el canal de las máximas de la experiencia empleadas para valorar con arreglo a la sana crítica racional. Sí, hay un mecanismo que es de las máximas de la experiencia, creo que ya les había mencionado, que implica la utilización de generalizaciones empíricas en la valoración de los datos. Entonces, a través de es fácil muchas veces confundir las generalizaciones empíricas con generalizaciones espúreas. Son dos cosas diferentes. Las generalizaciones empíricas son inferencias que se extraen a partir de la observación de fenómenos que se dan con una alta frecuencia en una sociedad. Entonces se emplea una suerte de inducción amplificante para sacar determinadas inferencias. Y eso es pero como se tratan de observaciones sin toda la parsimonia de la ciencia, entonces no pueden llegar al nivel o al estándar de una ley científica, se quedan en una generalización. Esas son las máximas de las experiencias y bajo ciertas condiciones son válidas y todos los jueces las empleamos, las máximas de la experiencia. Hoy empleamos, por ejemplo, en un juicio una máxima de la experiencia. Conforme a lo observable en la experiencia común, cuando uno abandona el territorio paraguayo y se encuentra en la zona de tres fronteras, uno puede circular libremente por Foz de Iguazú, por Puerto de Iguazú, Argentina, sin que tenga que hacer muchos papeleos de aduanas o de migraciones, en el sentido de requerir permisos de circulación, entrada al país, etc. ¿Por qué? Porque hay acuerdos, no sé si serán escritos o tácitos entre las autoridades de los tres países, que hacen que uno pueda circular por una franja de 40 kilómetros. Entonces es una experiencia común que uno, por ejemplo, vaya de Ciudad del Este a Foz de Iguazú y recorra, pero al adentrarse más al país, y generalmente ese límite es de unos 40 kilómetros, ya se topa con el personal de migraciones, se topa con personal administrativo, en donde se le exige realizar los procedimientos de ingreso al país formales, ¿no? Entonces teníamos un caso en donde se pidió la revocación de medidas alternativas que estaba gozando un acusado, porque el acusado tenía que cumplir, entre otras obligaciones, la prohibición de salida del país y había un informe de un banco que decía que que su tarjeta de crédito había sido utilizada en una ciudad, no recuerdo si era Curitiba u otra, que está bien adentro del territorio brasilero. Entonces, en contra de esta tesis, que era de la acusación, la defensa alegó que en realidad había también un informe de migraciones que decía que él no había abandonado el país y que el hecho de que el plástico se hubiese utilizado en otro país no significa que él físicamente hubiese abandonado el país, sino que probablemente o no se puede descartar que él mismo le haya
enviado el plástico a algún amigo para que realice alguna compra específica que no era posible por internet. Entonces, empleando un poco la experiencia, es cierto que la ciudad de Curitiba o Cascabel se encuentran ya más adentro de la franja de los 40 kilómetros y sí, uno sí o sí tiene que hacer los trámites administrativos. ¿Por qué? Porque es observable en una alta frecuencia, en una regularidad considerable, que eso siempre sucede de esa forma. Por lo tanto, es factible la inferencia, no como ley científica, sino como generalización, que cuando ingreso más allá de los 40 kilómetros, sí o sí tengo que tener el permiso de ingreso a Brasil. Esa es un caso un poco rudimentario de lo que es una generalización empírica. ¿Qué es una generalización espúrea? Y la generalización espuria no responde ni siquiera a la misma frecuencia de observaciones que requiere la generalización empírica. Carece de valor probatorio y no tiene ningún valor epistemológico. Ejemplo de generalización espuria: los niños nunca mienten. Si yo como juez voy a emplear la afirmación de que los niños nunca mienten para dar crédito al testimonio de un niño, en realidad estoy recurriendo a una expresión que carece de valor epistemológico y no tiene fuerza probatoria. El testigo dice la verdad porque de hecho él prestó juramento antes de su declaración. Esa no es una generalización empírica, es una generalización espuria, porque en realidad no me brinda datos, no me brinda un valor epistemológico, no está vinculado por la vía de la inferencia a la verdad de sus dichos. El juramento del testigo es una obligación y es una condición para que él asuma responsabilidad penal, pero no me garantiza que diga la verdad. Bien, volvemos entonces. A veces, por la vía de las máximas de la experiencia, puede ingresar este tipo de sesgos. El sesgo de anclaje, este proceso mental se fundamenta en la realización de una estimación por parte del sujeto a partir de un valor inicial, al cual se le denomina anclaje, que progresivamente ajusta a medida que obtiene información adicional. Este procedimiento da lugar a resultados distintos por el hecho de que se haya empezado con un valor distinto. Este mecanismo nos indica que con frecuencia la valoración realizada inicialmente sobre un hecho ejerce una influencia indebida y desproporcionada sobre el análisis realizado por el sujeto, para nuestro caso el tribunal, provocando errores que pasan inadvertidos para el propio interesado. Sí, porque son automáticos, se encuentran dentro del software, por así decirlo. Entonces, y sobre todo por una realidad fatal de nuestro medio. La realidad fatal de nuestro medio es que la educación que recibimos en la etapa de la formación media, los procesos educativos que adquirimos son terriblemente mediocres, ¿sí? Y probablemente no se salva ninguna institución de esto. Y carecemos de una formación fuerte en un área sensible que es esencial para el ámbito jurídico, que es lo que se denomina el pensamiento crítico. Por lo tanto, es muy común que la valoración realizada por nuestros tribunales, y todos nos incluimos, me incluyo en eso, puedan ser la expresión de sesgos cognitivos como este. Dentro del campo de las decisiones judiciales, estudios señalan que el sesgo de anclaje constituye el sesgo heurístico por excelencia de la jurisdicción penal, en relación a la superposición de la condena impuesta por el tribunal a petición del Ministerio Público. Frecuentemente la gente dice que los tribunales somos condenadores y que hacemos lo que la fiscalía nos pide nada más, ¿no? Quizás con alguna u otra razón o con mayor o menor porcentaje. Es lo que percibe de repente la gente. Sí, en mi experiencia he podido observar que hay algunos aspectos del juicio que están fuertemente afectados por este sesgo. Muchas veces por la calidad del hecho, la calificación del hecho jurídico que se investiga. Muchas veces no se analizan aspectos tan esenciales como algo que es responsabilidad de la fiscalía, que es una descripción adecuada de la conducta que tiene que ser juzgada, que es muy importante, y eso obedece generalmente a la existencia de un sesgo, supera las distintas etapas de control del proceso, de la intermedia, la preparatoria, y llega a juicio y bueno, esto ya está aquí, ya se cocinó, sigamos con el juicio. Eso realmente es una distorsión. La heurística del afecto anula definitivamente nuestras posibilidades de pensar y nos lleva a emitir juicio, tomar decisiones y ejecutar acciones a partir de sentimientos o emociones.
La heurística de la ilusión de causa, que es muy fuerte, su manifestación más sencilla es aquella por la cual cuando se producen dos hechos simultáneos, inmediatamente se saca la conclusión de que uno es consecuencia de otro. Es decir, creer que hechos cronológicamente anteriores a otros son sus causantes. Sin embargo, correlación no significa causalidad. Y este es un aspecto que es realmente muy relevante en la investigación científica, donde la correlación de hipótesis de ninguna forma puede ser presentada como una relación de causa a efecto, es decir, una causalidad. Y este puede ser un error muy importante también en todo procedimiento pericial, de la ciencia que fuere. La metodología y el análisis lógico realizado por el perito tiene que descartar aspectos como la heurística de la ilusión de causa. Y lo que va a buscar el interrogador justamente es grietas o entradas para sembrar la duda acerca de la presencia de esta heurística, de este sesgo en el trabajo pericial, ¿no? Algunas técnicas de neutralización en cuanto al sesgo retrospectivo, que hace que el conocimiento del sujeto del resultado ocurrido produzca la impresión de que era inevitable. Una primera técnica consiste en forzar al auditorio, y con eso me refiero a los jueces, a poner en cuestión lo inevitable del resultado conocido, intentar convencer al tribunal de que el resultado podría haber sido distinto. Esto lo aplican más bien las partes, es una cuestión de las partes que están en el juicio. Se recomienda advertir al tribunal empleando para eso el tiempo del alegato, la existencia y funcionamiento de este sesgo, a los efectos de eliminar o cuando menos mitigar la influencia del sesgo. Con relación al sesgo de anclaje, se recomienda el entrenamiento de jueces y magistrados para hacerse conscientes de la posibilidad de este sesgo en sus decisiones. El abogado litigante debe incitar al tribunal previamente a la formación de un juicio a que generen un valor de anclaje alternativo o consideren múltiples puntos de anclaje. Estos son algunos aspectos relevantes que me gusta discutir con relación a la influencia de estos sesgos cognitivos en el contexto de la audiencia de juicio. Pero la presencia o la presentación del perito tampoco escapa a la proyección de estos sesgos. Uno de esos sesgos que yo pude observar ya en estos años, digamos, es el sesgo que se refiere a que cuando menos tiempo de entrevista haya tenido con el profesional, es menos probable que el perito pueda establecer conclusiones más fiables. Y es un sesgo porque en realidad es una especie de generalización, es una especie de distorsión con la que juegan las partes en el juicio. Por eso es común que uno de los puntos del contraexamen, sobre todo cuando el litigante no hizo una investigación muy profunda sobre las metodologías de la profesión suya de psicólogo, porque si hizo una investigación profunda, en realidad le va a preguntar otras cosas y va a suceder lo que hemos visto en esos interrogatorios del video, ¿no? En primer término le va a interrogar sobre los métodos realizados, cuáles son los fines de esos métodos realizados, y después va a cerrar el cerco sobre algunas grietas o algunas particularidades. Pero uno de los puntos a los que se juega mucho en los contraexámenes es con relación a la pregunta por el tiempo de las entrevistas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, hay una especie de distorsión común o un tópico común que dice que cuando menos tiempo el perito se reunió con la víctima o con el sujeto del examen, entonces sus conclusiones necesariamente son menos válidas o son menos abarcativas o son menos técnicas. ¿Cómo yo puedo destrabar este sesgo? ¿Cómo puedo desarticular este sesgo? Porque los sesgos los compartimos todos, litigantes, jueces, etcétera. Y en muchas oportunidades, y una oportunidad brillante para poder desarmar este sesgo es ya en la oportunidad del examen directo, cuando el fiscal que les ofreció a ustedes les está interrogando sobre los puntos de pericia, ya adelantarse y señalar que la metodología del trabajo y el tiempo que les ha llevado, pero sobre todo el porqué de ese tiempo, por qué el tiempo que ustedes destinaron a las técnicas era el suficiente. Que no quede eso picando, porque ese va a ser un factor con el cual va a jugar en el contraexamen el abogado de la contraria, ¿no? Hace poco tuve un juicio en donde les había comentado en el encuentro anterior un tema de abuso sexual en niños.
en donde varios psicólogos tuvieron participación. En un principio, una primera profesional que de entrada aclaró que lo suyo fue la contención, que su labor giró en torno a ello con relación a la niña y lo aclaró en 2 o 3 oportunidades, lo cual me pareció muy bueno, porque después se le formularon algunas preguntas de orden genérico sobre las posibilidades de ciertas posibilidades del dictamen pericial, pero ella ya estableció cuál era el límite de su intervención. Entonces, cualquier otra pregunta que gire sobre aspectos no atinentes a su intervención, ya de repente van a tener un valor totalmente relativo, pero ella ya delimitó su responsabilidad. Después prestó declaración otro psicólogo que sí realizó una evaluación y él realizó una explicación muy didáctica en un lenguaje llano, en un lenguaje claro, sobre su decisión del por qué determinadas técnicas y por qué otras no, partiendo de la situación en la que se encontraba la víctima y explicando también el porqué del tiempo destinado, por qué el tiempo que destinó, ya sea a las entrevistas, ya sea a los test, etcétera, era el tiempo necesario, preciso y eficiente para poder después emitir sus conclusiones. Entonces, cuando él realiza esa explicación, después la contraparte le vuelve a preguntar sobre eso, pero en realidad lo que le está pidiendo ya es una reiteración, porque ya había quedado muy claro para el tribunal el por qué el tema del tiempo y el por qué los test y el tipo de examen realizado por él, porque él ya se anticipó y realizó una explicación detallada sobre esos puntos. De esa forma, entonces, se van desarticulando estos sesgos cognitivos, estos sesgos que finalmente también están directamente vinculados con esos errores del razonamiento que se conocen como falacias, que son parte de una disciplina muy interesante que usamos los abogados, que es la retórica. En los casos que vimos de las entrevistas en video, sobre todo en la parte del contraexamen, en un caso, en el primer contraexamen, a una perito, eran chilenos, el defensor le va interrogando sobre el objeto de los exámenes, de los test que ella realizó, y después expone él un problema interesante que es el de la temporalidad. Si los test realizados se realizaron inmediatamente o tiempo después. Y después le saca en cara el hecho de que en realidad el valor de esos test, debido al paso del tiempo, ya eran relativos, ¿sí? Y no le permite concluir: sí, César, probablemente haya sido tu juicio. No le permiten concluir válidamente digamos, sobre sus conclusiones, porque en realidad expone que ha existido un periodo de tiempo muy largo entre el evento y la realización de los test, entonces perdían significado esos exámenes. Aunque ella no lo dice de esa forma, el argumento gira en torno a eso a través de las preguntas del abogado. En un caso en donde participé como litigante, donde se examinaba o la defensa procuraba construir la excitación emotiva, se solicitó un informe psicológico, pericia psicológica y psiquiátrica. Pero ya de entrada eso se realizó como 2 años y medio después del evento. Entonces, ambos profesionales, psicólogos y psiquiatras, señalaban que debido al transcurrir del tiempo, los exámenes que ellos realizaron en realidad ya no tenían ninguna utilidad con relación a los puntos de la pericia. Ya no podían extraer consecuencias por el hecho del transcurso del tiempo, ¿no? Entonces la temporalidad en ese sentido es muy significativa. Bien, como segundo punto, dejando un poco de lado el tema de los sesgos, que les invito, seguramente muchos de ustedes ya tendrán analizado este aspecto. Para nosotros en el ámbito jurídico sigue siendo una novedad, ¿verdad? Yo suelo hablar con mis colegas y no son conscientes de la posibilidad del error como consecuencia de las distorsiones cognitivas. A mí me ha tocado primero como litigante darme cuenta de ello y luego como juez, y me doy cuenta de que
hay una vulnerabilidad muy grande con respecto a los sesgos cognitivos y eso juega un papel muy importante en la irracionalidad de las decisiones que podamos adoptar. Y por eso me preocupa también bastante la saturación de juicios con las cuales estamos jugando los tribunales en el día a día. No está funcionando el sistema en muchos niveles. En realidad, el 70% de las causas deberían de terminar en la etapa intermedia. Sin embargo, todas están llegando a juicio y eso hace que tengamos que realizar 2 o más audiencias al día. Y como el desgaste nuestro no es por la movilidad, el desgaste nuestro es por la energía mental en estar prestando atención y analizando lo que sucede. Entonces, eso hace que a la primera hora de la mañana estemos frescos con las primeras audiencias, a la mitad de la mañana ya estemos relativamente cansados y cuando tenemos que realizar o proseguir juicios a la tarde, ya se nos escapen cosas probablemente. Y eso hace que de repente, evidentemente, seamos más propensos al error. María José, ¿qué pasa cuando la víctima pasó por varias evaluaciones y se solicita que nuevamente sea evaluada en contexto de un juicio oral? ¿Qué hacemos cuando la víctima ya no quiere participar en una evaluación, pero el juez lo ordena? Bueno, el juez tiene facultades realmente para disponer, para ordenar que se realice. Tiene facultades establecidas en la ley para ordenar que eso se realice. Sobre todo si eso fue admitido muchas veces como una prueba en el auto de apertura a juicio. Es decir, nosotros tenemos con nosotros me refiero a los jueces de sentencia, tenemos un documento que enmarca nuestra actividad en el proceso que es lo que se denomina el auto de apertura a juicio, que es una resolución que define qué es lo que vamos a discutir, que define con qué vamos a discutir, es decir, los elementos de prueba admitidos, quiénes son partes. Y ordinariamente no podemos salir de ese marco, salvo que se plantee alguna cuestión incidental. Ahora, dentro de ese marco, sí tenemos algún ámbito o margen de movilidad, ¿ya? Y ese margen o ámbito de movilidad está dado por la racionalidad también de los elementos. Es decir, no podemos disponer cuestiones de imposible cumplimiento. Por ejemplo, no podemos traerle a un testigo que ya ha fallecido o que ha viajado tras fronteras y que no tenemos posibilidades de hacerle declarar por vía telemática. También en ocasiones se nos han solicitado, han sido admitidos en instancias anteriores y forma parte de la autoapertura, cámaras Gesell en etapa de juicio, por ejemplo. Les había mencionado que eso para mí es un poco absurdo porque la idea es que justamente no se revictimice a quien haya sido víctima del hecho y ya no concurra a la audiencia o no concurra en esta etapa. Además, ha transcurrido un tiempo enorme y eso debería hacerse en la etapa preparatoria, pero bueno, a veces ocurre. Ahora, sí se nos han solicitado en muchas ocasiones, por lo menos en 2 o 3, exámenes médicos altamente invasivos en víctimas de abuso sexual en etapa de juicio. En 2 oportunidades no lo hemos hecho por distintas razones. Obviamente hay varios elementos que tienen que ser tenidos en cuenta. Por un lado está el tema del ejercicio de la defensa en juicio, que es un principio muy importante, que es una garantía constitucional y que, salvo muy buenas razones, no podemos nosotros desenmarcarnos de una prueba de la defensa. Ahora, cuando es observable que ese examen en realidad ya ha sido realizado de alguna forma anteriormente, que no tiene, que resulta redundante y altamente victimizante, por ejemplo, en un niño o en una víctima de un hecho de abuso sexual, sí tenemos argumentos como para dejarlo de lado. ¿Ya? Y de igual manera, esos argumentos también pueden ser considerados con relación a una nueva pericia psicológica o psiquiátrica, ¿no? Tienen que ser analizados y examinados a la luz de toda la legislación que ampara también a la víctima. Por ejemplo, en el caso de los niños que son víctimas de distintos hechos y sobre todo abuso sexual, no solamente se tiene en cuenta lo que dice la Constitución o la ley, sino hay toda una legislación especial
porque hoy día existe mucha legislación con relación a los grupos vulnerables. En el caso de los niños está el Código de la Niñez y la Adolescencia, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hay disposiciones específicas en la Constitución que habla de el interés superior del niño, de la protección, y ante eso ceden otros intereses u otros factores. Bien, ahora quisiera adentrarme en otro aspecto que espero les resulte también útil. Este aspecto, un instante. Este aspecto, sí, la regla de Brasilia también, María José. Este aspecto siguiente, la 100 reglas de Brasilia, se refiere a los criterios de valoración de la prueba pericial. Estos son algunos criterios de valoración de la prueba pericial. No se aplican solamente a las pericias psicológicas, sino a cualquier otro medio de pericia, pero es por analogía aplicable a la labor pericial también. Antes de iniciar, recordemos que el sistema de valoración exigido en nuestra legislación es el de la sana crítica racional, que implica que tengo que, como juez, examinar a la luz de la lógica, y cuando hablo de la lógica me refiero a reglas significativas de la lógica. Por un lado, la lógica formal, que habla de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, pero también de la lógica informal o metodológica, que se refiere a la coherencia del discurso, a la inexistencia de incongruencias, al empleo de argumentos que no sean excluyentes unos con otros, y eso implica la elaboración de un discurso razonable. Sí, porque esto tampoco es matemáticas. Está alejado lo que nosotros hacemos de la lógica formal aristotélica, que es la lógica de los silogismos deductivos, en donde es posible prever, digamos, el resultado de un razonamiento. En el derecho y sobre todo en la actividad de los jueces, se resuelven los conflictos a través de decisiones. Y si hay que tomar decisiones, significa que siempre hay más de una alternativa. Entonces hay que realizar una construcción de un discurso que fundamente las decisiones. En este caso me pide la ley que realice esa construcción a partir de las reglas de la sana crítica. La sana crítica es una de las herramientas que es propia del sistema adversarial y de una sociedad democrática, un Estado de Derecho, en donde yo tengo que darle explicaciones a las partes y a la ciudadanía del porqué de una determinada decisión. También parte de algunos otros principios que se refuerzan con la sana crítica. Entre ellos hay uno que se denomina la libertad probatoria, que implica que en el juicio se puede probar casi todo por las vías idóneas, por los medios que sean idóneos. Ahí nuevamente hay algunos estándares que tienen que ser respetados. Uno de los estándares es de la relevancia, porque un medio de prueba tiene que ser relevante para poder acreditar una situación. Yo podría perfectamente recurrir a los augurios, a la lectura de las entrañas de los animales, como hacían en la antigua Roma, para determinar si un sospechoso estuvo o no presente en una escena del crimen, pero eso sería hoy día, a la luz del conocimiento que tenemos, irrelevante, y yo debería de recurrir a otros elementos como testificales, quizás imágenes de video, o quizás pruebas de ADN a los efectos de establecer esa situación. En segundo término, tengo que tener en cuenta también que en nuestro sistema asumen una importancia muy grande lo que se denomina la construcción por indicios y presunciones. La construcción por indicios o presunciones me dicen que para poder acreditar la existencia de los hechos que forman parte del juicio, yo puedo recurrir no siempre a una prueba que se denomina directa, como es, por ejemplo, un testigo presencial o imágenes de video, porque eso en realidad no siempre ocurre. En realidad, en un número muy marginal, pequeño, es que tengo pruebas directas. Frecuentemente tengo que recurrir a lo que se denomina prueba indirecta. La prueba indirecta es la prueba que, si bien no me acredita directamente la existencia del hecho principal, sí demuestra determinados hechos secundarios que me ayuda a inferir la existencia del hecho principal.
En un hecho de homicidio atribuido a un señor González, yo no tengo prueba directa, no tengo testigo, murió la víctima, no hay imágenes de video, no hay grabaciones de ningún tipo, pero eventualmente en la escena del crimen se ha encontrado sangre. Del examen de esa sangre se ha demostrado que pertenecían a dos personas distintas y a través de la prueba de ADN se ha demostrado que esa sangre pertenecía a uno de los sospechosos. Estaba la sangre de la víctima y por otro lado sangre del sospechoso. Entonces, allí esa prueba de ADN asume la característica de un indicio. No me demuestra que el sospechoso le mató a la víctima, pero sí me demuestra un hecho secundario, que el sospechoso estuvo allí y perdió sangre. Y por esta vía yo puedo inferir su participación en el evento. Así funciona la construcción a través de indicios y presunciones. Y frecuentemente se exige que los indicios en realidad sean varios, que sean hechos acreditados, que no sean conjeturas, que sean coincidentes, que sean armónicos, que no existan contraindicios, y tratándose de pruebas científicas, esos indicios son muy fuertes porque me permite establecer una inferencia a través de una ley científica que es difícilmente discutible. Si, por ejemplo, en el caso del ADN, si la prueba de ADN respetó todos los protocolos científicos, la cadena de custodia, se hizo en laboratorios especializados en el tema por profesionales del área, entonces yo no puedo discutir la relevancia o la idoneidad de esa prueba, y tratándose de una prueba de ADN tiene un nivel de porcentaje bastante elevado en cuanto a su eficiencia, por lo tanto, por esa vía es un indicio muy fuerte. La prueba a través de una pericial psicológica y de una psiquiátrica también adquiere la condición de un indicio fuerte basado en reglas científicas cuando se respeta toda la parsimonia de la disciplina. Es decir, se respetan todas las etapas de la elaboración, la entrevista, los test empleados, la adecuación a los métodos del saber, y las conclusiones son una inferencia de esa metodología de trabajo y responde a los puntos de la pericia exigidas. De esa forma, se trata de una prueba fuerte, de una prueba científica. Ahora vamos a ver algunos aspectos más con relación a esto que tiene que ser valorado por los tribunales. A eso le denominamos criterios para la valoración de la prueba pericial. Y en primer término, deberíamos de iniciar por una evaluación objetiva de la prueba. Esto con independencia a lo que estuvimos hablando de la declaración del perito, ¿verdad? Que por el contacto puede estar sujeto de repente a algunos sesgos con relación a la valoración del tribunal, de lo cual nos vamos a ocupar en un segundo momento. Ahora estamos analizando la actividad en sí, el dictamen, por así decirlo. Evaluación objetiva de la prueba. Deberíamos los jueces empezar a analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de su disciplina o área de conocimiento. El perito hoy día no debería de asumir que los litigantes desconocen la mecánica de su trabajo o las reglas de su saber o su disciplina. Y sobre todo, nunca debieran de asumir semejante cosa cuando se trata de casos que son muy relevantes, con personas involucradas con alto poder económico, porque ellos son los que pueden pagarse peritos y consultores técnicos e investigadores más eficientes, y eso va a hacer que los litigantes estén mejor informados al tiempo del debate en el juicio. Entonces, cuando más recursos económicos involucrados en una causa, obviamente el nivel de exigencia va a ser superior. Los litigantes van a estar mejor formados, mejor capacitados, con mayores recursos para investigar, y eso hay que tenerlo en cuenta. Analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de su disciplina o área de conocimiento. Un tópico o un sesgo que manejan las partes es que los psicólogos solamente le hacen hacer dibujitos
a la víctima para poder extraer conclusiones de ello. ¿Cómo yo desmantelo este sesgo? ¿Cómo puedo yo destruir este sesgo? Y lo tengo que hacer ya, si soy perito y estoy declarando sobre mi trabajo, lo tengo que hacer ya en mis primeras intervenciones, como les había mencionado, explicando el porqué de la decisión de que se realicen determinados métodos, determinados test, con qué carácter y en qué consisten esos test. Traducirlos al lenguaje comprensible por parte del tribunal, que no se trata simplemente de dibujos arbitrarios, sino que existen investigaciones de por medio que son admitidas por el saber, que están estandarizadas, que son pacífico conocimiento en esa área y que permiten extraer inferencias, ¿no? Los principios y los métodos de su disciplina o área de conocimiento. Esto también resulta relevante porque evidentemente, como les había mencionado, las partes hoy día, aunque no tengan el nivel de especialización para discutirles sus métodos de trabajo, pueden hacerse valer de consultores técnicos que son también profesionales. Sí, la metodología, Lourdes, así mismo. Es una parte muy importante en la discusión en cuanto a la metodología, que de hecho tiene que estar en el dictamen, pero es mucho mejor también cuando ustedes las explican y despejan así las dudas respecto a cómo se ha realizado y el porqué del trabajo. La evaluación objetiva también comprende una actividad por parte de los litigantes, porque recordemos que el diseño de nuestro proceso en la etapa del juicio es adversarial, lo que implica que el juez debería de ser un tercero imparcial. Esto en realidad no es así como sucede y frecuentemente el juez hace muchas preguntas porque nuestro proceso es un proceso en ese sentido medio híbrido. Es adversarial, pero también tiene facultades inquisitivas, también le exige mucho al tribunal. Pero en realidad en esta etapa deberían de ser las partes las que a través de sus preguntas, de sus cuestionamientos, digamos, permitan la producción activa de la prueba pericial. Los sujetos procesales tienen una participación activa aquí. Suele señalarse en toda labor científica, en toda labor también pericial, el cuestionamiento respecto al margen de error de los resultados de una pericia. ¿Sí? Porque el margen de error es una cuestión de orden epistemológico previsto en la actividad científica, ¿no? El ADN, por ejemplo, nunca te dice que tiene un 100% de exactitud, siempre te dice que tiene un 99.999% y es la prueba científica por antonomasia, por así decirlo. Entonces es posible que se indague o que se pregunte sobre el margen de error o alguna de las partes cuestione el margen de error de un determinado procedimiento. Eso obliga al profesional a que investigue sobre sus métodos de trabajo y averigüe la falibilidad de los mismos o el nivel de efectividad que pueda tener y que por supuesto argumente respecto a la idoneidad de un determinado método para establecer o esclarecer los puntos de la pericia solicitados, ¿no? Presentarse a un juicio y decir que el método de trabajo empleado no tiene ningún margen de error, eso va a generar incredulidad. Generalmente eso no se pregunta, en realidad yo no suelo preguntar mucho esto, dejo en realidad que el interés de parte de los litigantes hable, porque es una pregunta de averiguación más bien, no de aclaración, y trato de respetar eso. Y no suelo escuchar que los litigantes lancen estas preguntas, pero es factible, es posible y hace la credibilidad también. Evaluación objetiva de la prueba. Debe considerarse la temporalidad de la prueba actuada, ¿sí? Si, por ejemplo, me piden unos puntos de pericia que, teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde la realización del evento hasta el momento en que me toca a mí como perito participar, ya no voy a poder esclarecer con mi metodología de trabajo, tengo que dar explicaciones sobre eso. De lo contrario, corro el riesgo de que el litigante de la parte contraria desnude esa falencia a través de su contraexamen, como le pasó a la perito del video, de uno de los videos que vimos, ¿no? Que en realidad los métodos de trabajo permitían establecer realmente algunas conclusiones, pero esas conclusiones eran
un reflejo del momento en el cual se hizo el examen pericial, no del momento en el cual sucedió el evento. Por lo tanto, ya no tenían en realidad eficacia para el momento en que sucedió el evento, ¿no? Y eso puede ser relevante en determinados estudios. La determinación de la temporalidad. Si es que en algunos casos, recordemos que la perito mencionó que tratándose de condiciones permanentes de la personalidad, algunos aspectos no variaban, dijo ella. Y ella lo aclaró en su contestación. Pero en otros tuvo que reconocer que en realidad el tiempo transcurrido ya no permitía extraer conclusiones válidas respecto al momento del hecho, ¿no? Y eso es importante aclararlo cuando uno está explicando sus conclusiones, porque de lo contrario, si eso queda de manifiesto en el contraexamen, la idea que va a cruzar en la cabeza del auditorio es que este nos quiso vender gato por liebre o no entendió el punto de pericia o esto finalmente no me sirve. Entonces es mejor desnudar esas situaciones ya en un principio porque hacen también a una cuestión, a un componente de orden ético, ¿no? Luego de ello, de establecer objetivamente aquellas situaciones y en cuanto a las condiciones objetivas entra lo que había acotado Lourdes respecto al orden metodológico, la exposición metodológica, las conclusiones, la forma en que fueron trazadas las inferencias, la validez de los métodos empleados en el análisis de la información, la validez de los tiempos, y recalco esto porque en realidad yo sé que es un poco absurdo, pero es un sesgo muy establecido entre los litigantes el tema del tiempo, entonces es importante aclararlo. Entramos dentro de la evaluación subjetiva. Para ello ha de analizarse si el experto tiene sanciones por haber mentido o incurrido en actos irregulares en casos previos, si tiene algún interés en el resultado del proceso. Yo trato de ser cuidadoso en ese sentido. Eh, Siempre al formularle primeramente las advertencias previas a peritos y testigos, trato de aclarar el panorama respecto a la importancia, la relevancia de su participación y luego las primeras preguntas que son las preguntas por la fiabilidad del perito o del testigo. Entre ellas el conocimiento de las partes, el tipo de vínculo que tiene o no tiene. Y la pregunta, a veces se salta la pregunta por el interés en el resultado del juicio, pero es una pregunta importante. Si ustedes van y presentan una labor pericial en un proceso de un primo hermano, en un proceso de alguien que haya sido su pareja, de una u otra forma, eso va a estar signado por el sesgo de emotividad. ¿Sí? El sesgo de emotividad resta objetividad desde el punto de vista del sujeto. Obviamente, por algo el amor se define como una serie de, como un estado de estupidez transitoria o permanente, según algunos, ¿no? Es el sesgo de la afectividad. Entonces, al determinarse la existencia de ese vínculo, la declaración suya o el trabajo suyo se torna no necesariamente inválido, pero sí sospechoso. Lo que implica la sospecha es que el tribunal va a tener que examinarlo de una manera más crítica, más detenida y en armonía con otros elementos de prueba. Porque cuando más objetivo, imparcial y desvinculado de las partes en el proceso resulte ser la participación del perito, eso le otorga un plus de credibilidad, porque por lo menos no va a estar afectado por estos sesgos afectivos, por así decirlo. En nuestro medio habíamos visto, es difícil que una parte, que un litigante realice una investigación muy acabada. Ahora, dependiendo del nivel del litigio, si es un litigio donde las partes tienen acceso a muchos recursos, a investigadores o a cosas por el estilo, es más factible que estas cosas como sanciones o actos irregulares previos sean desempolvados, ¿no? Eso puede surgir, puede emerger. Entonces el perito tiene que cuidar su vida, tanto pública como privada, en ese sentido. Evaluación subjetiva de la prueba. Aquí nuevamente la actuación de los sujetos procesales es importante. Permite advertir aspectos que el juez no necesariamente conoce.
el juez no va a investigar sobre la vida anterior del perito, no va a investigar sobre posibles sanciones, no va a investigar sobre sus especialidades, no va a investigar sobre el año que se recibió, si hizo actualizaciones o no. Eso le corresponde a las partes y es de esperar que ellos interroguen al perito sobre esos aspectos sobre la base de una información que ya tienen. Porque es una cuestión muy importante también recordar lo siguiente. El abogado que pregunta no es que no sabe algo, ¿sí? En el juicio. El abogado que pregunta en realidad ya analizó y ya estudió, o por lo menos idealmente eso es lo que recomienda la práctica y las reglas del litigio. Hay una regla en el interrogatorio que dice, y esto lo manejan los litigantes, los abogados litigantes, que nunca hay que preguntar algo que se ignore, cuya respuesta no se conozca de antemano. Entonces, el abogado que hizo bien su trabajo, cuando le pregunta algo a usted, en realidad él ya maneja esa respuesta. Entonces, en ese sentido, se espera que pregunten, que interroguen sobre estos aspectos de profesionales o incluso de la vida del perito, su formación, sus capacidades o sus sanciones. Identificación de la data. De la propia pericia debe aparecer que el experto utilizó información relevante y fiable que permita determinar la racionalidad del análisis. Se espera que en la explicación del dictamen ya exija un desarrollo argumentativo respecto a la calidad de la información empleada. La información empleada tiene que ser relevante. La relevancia es un estándar epistemológico, pero también es un estándar lógico. Relevante en relación a qué? Y en relación a los puntos de pericia requeridos. Porque eso es lo que tiene que hacer el perito, contestar los puntos de la pericia. El juez va a juzgar si es que esos puntos le ayudan a tomar una decisión o no. La información tiene que ser relevante. Entonces, cuando la información suministrada no es relevante o lo es de manera mínima o no es suficiente, eso finalmente va a afectar la credibilidad de la labor pericial. Nosotros como jueces, hemos tenido que juzgar casos en donde se han presentado pericias de ambos lados, por ejemplo, en un orden, le voy a dar un ejemplo rudimentario, brusco, un dibujo animado básicamente. En un caso por producción de documentos, entiéndase falsificación de un documento, se han presentado pericias caligráficas de ambos lados. Por un lado, la pericia de la defensa señala que el documento señalado como falsificado en realidad no fue producido por el acusado. Y lo hace en base a un análisis de unos documentos previos que son originales, que tienen la letra, la caligrafía del acusado y a través de su metodología de análisis, y los calígrafos emplean, por ejemplo, los trazos, las inclinaciones, los rasgos particulares de la escritura de cada uno, realiza la inferencia y emite su conclusión de que esto en realidad se parece a su letra o no lo es. Por el otro lado, la acusación presenta un dictamen pericial que dice, muy por el contrario, que en realidad sí es el autor y le pertenece a su puño y letra. ¿Qué hacemos los jueces en ese caso? Declaramos empate y en realidad, si ambos dictámenes son concluyentes, son relevantes en cuanto a la información empleada, han obedecido las reglas, la parsimonia de su saber y del estándar epistemológico, no nos queda más alternativa que darle al acusado el beneficio de la duda. Ante la duda corresponde la absolución. Es una regla establecida en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Pero no siempre es así, porque tenemos que juzgar objetiva y subjetivamente también el dictamen pericial de cada uno de ellos. Y en una oportunidad ya nos ha ocurrido que el dictamen de la defensa se basaba en 2 o 3 documentos, uno de los cuales era una fotocopia, y a partir de allí el perito de la defensa extraía sus conclusiones en el sentido de que no le pertenecía al acusado esa letra. Y por el otro lado estaba el dictamen caligráfico de la acusación, el cual nos explicaba que había realizado el análisis o el estudio en base a documentos originales
que eran mayores en cantidad y también en calidad, porque no solamente se trataba de letras, sino también de exposición de números, de numerosos escritos, realizados también en distintos tiempos, lo cual le permitía un examen mucho más general y más completo a los efectos de extraer sus conclusiones. También nos explicaba que para extraer sus conclusiones habían recurrido a determinados recursos técnicos como microscopios especiales, recursos técnicos de última generación que el otro perito no tenía y que a nosotros nos daba la garantía de que estaban mejor fundadas en cuanto a su metodología y en cuanto a la relevancia de la información empleada, su trabajo. Por lo tanto, le dimos crédito explicando por qué, ¿verdad? En virtud a qué razones, al trabajo de la acusación y desechamos el de la pericia. Entonces, es relevante que el perito explique si la información empleada ha sido relevante y si ha sido fiable a los efectos de establecer la racionalidad de su análisis. También ha de analizarse si consideró toda la información existente o parte de esta y las condiciones en las que realizó la observación. Cómo se realizó la entrevista, si llámese el acusado o la víctima estaba en sus cabales, estaba afectado por algún síndrome, estaba afectado por algún tipo de situación que de repente no le permitía emplear ampliamente sus facultades mentales. Si era el acusado, es frecuente a veces que el acusado dentro de nuestras instituciones penitenciarias, que son una miseria, esté consumiendo estupefacientes, le haya dado a unos cuantos días de crack antes de presentarse en una entrevista. Y bueno, esa es información relevante, ¿no? O que se concluya de repente que el mismo es toxicómano exclusivamente sobre la base de sus dichos. Eso también es relevante, es importante. La información existe, si consideró toda la información existente o si la información era parcial y las condiciones en las que se realizó la observación. Todo eso es importante a los efectos de la valoración del examen. Debe establecerse la concreción del informe pericial. Aquí es necesario advertir si la prueba es clara en cada aspecto, en cada uno de los aspectos que la sustentan. El aspecto metodológico, el aspecto de la información empleada, la forma en la que han sido desarrollados los tests, el análisis, las inferencias, y si las conclusiones se ajustan a los puntos de pericia requeridos. La claridad del trabajo empleado. Debe considerarse si los sujetos procesales presentaron o no la información que haya sido necesaria para que se practique la prueba pericial. El perito también muchas veces está a merced del aporte informativo que le realizan las partes. Entonces, es importante exponer cuando esa actividad que debería realizarla el abogado es diligente o es negligente. Si ha cumplido con presentar quizás la información o las aclaraciones necesarias, requeridas o no para la realización de la prueba pericial. Eso hace también a un aspecto que no es atribuible ya al perito, sino que tiene que ver con la actividad de las partes. Debe tenerse en cuenta si el experto consideró los límites del encargo que realizó. Los límites están dados, recordemos, por los puntos de la pericia, por la descripción adecuada de lo que se le requiere, lo que se le solicita que haga al perito, si se ajustó a esos puntos y si incurrió en sus conclusiones en algún exceso o defecto, si requirió más de lo solicitado o si, por ejemplo, informó menos de lo solicitado o refirió alguna cuestión diferente, evitando referirse a los puntos de la pericia, porque eso va a implicar en realidad un defecto en la labor realizada, ¿no? Porque legítimamente y éticamente tiene que ajustarse a esos puntos que le fueran solicitados por las partes, aprobados por el tribunal. Si me informa otra cosa, eso no me es útil para poder, como parte, en el caso de la fiscalía, para poder acreditar lo que estoy buscando probarle al tribunal. Y al tribunal tampoco le va a servir porque no va a ser relevante respecto a los hechos que se están discutiendo. Entonces, tiene que haber
Eso va a ser considerado por el tribunal si se apartó de los puntos de pericia, si lo hizo con defecto o con exceso. Recordemos una vez más que en este caso se trata de saberes, la psicología, la psiquiatría, se trata de saberes normativizados que requieren titulación, que forman parte del ámbito de las ciencias hoy día, y en ese sentido tiene ese plus, esa consecuencia de aportar una inferencia fuerte para las decisiones del tribunal. Tiene un valor indicial, es el juez finalmente el que va a fundar su decisión sobre la base de una pericia, acreditando esta o desechándola, porque es el juez el que tiene que realizar la sana crítica. Lo que aportan estas pericias y lo que deberían de aportar siempre es justamente el nivel de seguridad y el mayor grado de conocimiento. Es necesario que el juez realice de forma conjunta un examen objetivo, subjetivo y concreto sobre la prueba. Estos son los tres aspectos que esencialmente deberían de ser tomados en cuenta para valorar la labor pericial, sin infravalorarla ni tampoco sobredimensionarla, para luego exponer el razonamiento en su decisión, porque eh, recordemos que el perito ingresa al juicio bajo la forma del argumento retórico de autoridad. Entonces yo como juez en mi decisión tengo que exponer por qué considero que se trata de una autoridad válida al dictamen elaborado por un perito. Y ahí señalo que, bueno, este señor estudió o esta señora estudió, tiene título, está matriculada, tiene tantos años de servicio en el Ministerio Público. Según expuso, realizó su labor conforme a la metodología que es propia de su saber o disciplina, etcétera. Y ahí voy fundando el criterio de autoridad en mi fundamentación. Pero eso no lo voy a hacer si es que no tengo esos datos o esas preguntas que se tienen que hacer en un principio. Y Doctor, en los últimos minutos, sí. ¿y ahí cómo se podría subsanar? Porque en la mayoría de los juicios, por ejemplo, que yo he participado, no se da esa primera parte de preguntar de tu formación, de tu experiencia, ya. Entonces, ya va directo, ¿verdad? Las preguntas, ¿verdad? No, entonces, eh, a veces yo soy trabajadora social, entonces más todavía es mucho más complicado para mí, ¿verdad? Porque no se conoce mucho a mi carrera, a lo mejor otras carreras son mucho más conocidas, ¿verdad? Entonces ahí otra vez es más complicado otra vez para el trabajo social cuando no se hace esa primera parte, ¿verdad? Del- preguntar al profesional, ¿verdad? Que ahora en los juicios la mayoría es rápido, vamos a decir, porque en una mañana a veces se hace 3 juicios, o solamente cuando uno es como perito, ahí sí te pregunta todo eso, pero la mayor cantidad vamos como testigos, ¿verdad? Así, algunos vamos como peritos, ¿verdad? Pero la mayoría de los juicios que participamos no tiene esa parte, entonces, ¿cómo subsanar? En realidad el que tiene que subsanarlo es el litigante que te ofrece, ¿sí? Por un lado, que ofrece tu declaración. Recordemos también que es diferente la forma de participación del perito con relación al testigo experto. Porque cuando te citan a vos para declarar, yo supongo, asumo que es como testigo experto, si es que no presentaste un dictamen, porque al presentar el dictamen en realidad sos propiamente un perito. Y es una falencia en nuestro juicio, una de muchas falencias que tienen los litigantes operativamente y también nosotros los tribunales, porque en realidad es un aspecto importante para fundar la credibilidad del perito como órgano y posteriormente también de su labor. Es cierto lo que decís, yo suelo ver juicios en donde no se pregunta esa primera parte y es una falencia importante. Muchas veces porque los tribunales mismos no son conscientes de esa característica y esa es una falencia de formación, desgraciadamente,
que va a afectar y se va a reflejar en el documento, en la sentencia. Ahora, objetivamente, la ley nos obliga a nosotros, en realidad, a realizar ese examen, a realizar esas preguntas, porque tenemos la obligación de explicar por qué le creemos a los peritos. Y básicamente la respuesta a esa pregunta del por qué le creemos a los peritos es porque es una autoridad, es decir, porque tiene formación en esa área, se ha especializado, ha realizado ya su labor durante muchos años y su labor obedece a la metodología que es propia de su saber. Eso es lo que involucra, digamos, este razonamiento, esta argumentación. Bien, creo que finalmente me parece que nos estamos ya quedando cortos con el tiempo. No sé si tienen más preguntas o alguna experiencia que deseen compartir. Todo lo que les he manifestado a lo largo de estos encuentros obedece a lo que permite y exige el diseño del proceso. Pero lo que exige el diseño del proceso muchas veces no se cumple en el día a día, en la realidad. ¿Sí? En el día a día muchas veces ustedes no van a encontrar litigantes que sean muy exigentes en cuanto al contraexamen, pero en realidad ustedes deberían de prepararse para un proceso o un juicio en donde exista un nivel de exigencia serio, ¿no? Porque eso lo van a vivir o lo van a encontrar en algún momento. Es por ello que he explicado un poco lo que permite el diseño y lo que exige el diseño y cómo se realiza la valoración de la prueba, ¿no? Independientemente a que por limitaciones de formación o por tiempo, lo que sea, muchas veces no ocurra de esta forma exactamente así en la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay nada más, doctor, yo en representación del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público quisiera darle las gracias por su expertise, por su experiencia, por la metodología en la que usted utilizó para, siendo tan claro para abordar estos temas que, si bien es cierto, alguno de ellos quizás no sea de la expertise de los compañeros del Centro de Atención a Víctimas, son cuestiones con las que ellos lidian todos los días una vez que esté en juicio, y quién mejor que usted en su carácter de juez para compartir con nosotros estas experiencias, ¿verdad? Quisiera agradecer el tiempo que usted nos dedicó tan gentilmente, el utilizar su Zoom y toda la calidez con que usted trabajó con nosotros todo este tiempo. Y quisiera darle la palabra a la licenciada Sadi Pavetti, la directora del CAP, quien también me pidió dirigir unas palabras. Gracias, doctor Juan Pablo, gracias. De nada, doctora. Buenas noches para todos. Un gusto compartir nuevamente esta noche. Y este momento para agradecer realmente al doctor Juan Pablo por su generosidad, su tiempo, su sabiduría para con nosotros. Esto es invaluable. Y sobre todo agradecer su don de gente, su calidad de persona, porque como les había dicho en alguna ocasión, ni siquiera nos conocemos. Y desde el primer momento que conversé con él, él gustoso accedió a compartir con nosotros su tiempo, su espacio, su conocimiento, hasta su Zoom, como dice la doctora Shirley. Y quisiera leerle un agradecimiento que le otorga el Centro de Entrenamiento junto con el Centro de Atención a Víctimas. Y dice así: el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público de la República del Paraguay otorga el siguiente reconocimiento al abogado Juan Pablo Mendoza por su compromiso y su gran apoyo en la gestión como docente en el curso de capacitación sobre intervención en juicios orales dirigido a los psicólogos y trabajadores sociales del Ministerio Público. Así que muchísimas gracias, doctor. Dios le pague suficientemente y doblemente. Decirle que queda otro grupo esperando otro encuentro, porque somos aproximadamente 90 en total entre psicólogos y trabajadores sociales. Este fue el primer grupo y queda otro grupo deseoso de escucharlo.
Aprovecho también la ocasión para agradecer a la doctora Shirley Aurón, que siempre está ahí presta cuando le pedimos auxilio para las capacitaciones, así que súper agradecida también con el centro de atención con el centro de entrenamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ha sido un licenciada, y placer. oportunamente, doctor Juan Pablo, vamos a hacerle llegar personalmente este reconocimiento, que irá acompañado también como un símbolo de gratitud y de cooperación entre instituciones con las revistas jurídicas que ya tiene publicado el centro de entrenamiento, que ojalá alguna vez puedan serle útiles en cuanto a la información que contiene, y también Dios permita que usted pueda escribir en algún momento para nuestra revista jurídica, que sería todo un honor contar con un artículo suyo, profe. Así Con que placer, lo vamos a muchísimas hacer. gracias. Con gusto. Ha sido un placer compartir este tiempo, que lo he hecho básicamente por egoísmo, en el sentido de que en realidad todos tenemos que mejorar para que el proceso penal cumpla con sus fines. Todos nos merecemos una mejor administración de justicia, porque en realidad, aunque no sea objeto de discusión diaria, la calidad de la democracia depende del funcionamiento de la administración de justicia, y absolutamente de todos nosotros en algún momento podemos ser usuarios de la administración de justicia o sufrirla de alguna manera. Así que para que esto funcione hay que poner de nuestra parte, y esa es mi motivación. Por lo demás, vamos a seguir conversando con gusto, con placer, cuando ustedes quieran. Ha sido un gusto compartir este tiempo, y espero francamente que les sea de utilidad a todos los tratados. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias.